Muy buenas tardes, compañeras y compañeras de la Unidad Temporal COVID-19. En esta ocasión, la Dirección de Enfermería ha preparado la sesión clínica de cuidados paliativos en tiempos de pandemia que presenta el licenciado en Enfermería y enfermero paliativista Velasco Juan Florentino, que además se desempeña como subjefe en la terapia intensiva D en el turno vespertino. Queremos agradecer a todas y todos los presentes y al ponente por compartir esta experiencia. Recordemos que hay Cardex de toma de capacitaciones y sesiones virtuales. Es importante que registren cada una de las que han tomado, ya sea presencial, en vivo, en el Zoom y las que han revisado en el Classroom para poder confirmar que todos tenemos la misma información. Entonces, por ahora, dejo a Florentino que se presente e inicie con su presentación. Muchas gracias. Nuevamente les pido que mantengamos nuestros micrófonos apagados. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Florentino Velasco Juan y en esta ocasión pues voy a compartir con ustedes el tema de cuidados paliativos, como ya lo mencionaba hace un momento el licenciado. Y vamos a vamos a ver un poco acerca de la situación de los cuidados en tiempos de pandemia, por la situación en la que estamos atravesando. Bueno, pues vamos a empezar. Muy bien. Entonces, los cuidados paliativos en tiempos de pandemia. Ha surgido la necesidad, ahora sí que de cuidar más allá del curar. Eso debido a las situaciones y de las múltiples complicaciones que han estado presentando nuestros pacientes a lo largo de la evolución de su enfermedad, que muchas veces ya no es posible ofrecerles un tratamiento curativo, sino la última opción pues es el tratamiento paliativo. ¿Sale? Que se va a enfocar en el alivio de los síntomas. Cualquier duda que tengan, no duden en pedir la palabra y la podemos resolver en el momento. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que espero al final de esta charla? Las competencias esperadas, pues obviamente que sepan cómo actuar ante el primer contacto con un paciente que ya se encuentra en cuidados paliativos, saber reconocer a un paciente paliativo desde los aspectos legales y cómo es la situación en nuestro país en relación a ello. También de evaluar el contexto de la enfermedad avanzada, crónica o terminal, así como reconocer también los síntomas más comunes que se presentan durante esta fase. Y también saber cuáles son las actividades de cada miembro del equipo multidisciplinario que conforman lo que es el área de cuidados paliativos. Analizar las posibilidades y limitaciones de los recursos también, ya que en muchas ocasiones no contamos con los recursos suficientes, pero con lo que tenemos podemos brindar la atención. También reconocer la sintomatología general y específicas, en específico en los pacientes que se encuentren ya en esta área, ¿no? De los cuidados paliativos. Y para que así se puedan proporcionar los cuidados a estos pacientes que lo requieran. También entender la naturaleza del sufrimiento que causan las enfermedades durante la agonía del paciente. Así como también las implicaciones físicas, psicológicas y espirituales. También vamos a identificar y a diferenciar lo que es la espiritualidad, que muchas veces confundimos con lo que es la religión. Bueno, entonces, debido a toda esta situación, la atención al final de la vida, pues hemos visto que se ha alterado significativamente. ¿Esto por qué? Debido a que los pacientes se encuentran hospitalizados solos y no tienen compañía de sus familiares como se acostumbraba anteriormente antes de esa pandemia. Y esto debido al alto riesgo de contagio a los familiares. Por eso es que no se permite que estén ahí acompañándolos durante su estancia hospitalaria. Y esto ha afectado significativamente, ya sea en la recuperación o en la evolución de los pacientes y en los propios familiares también. Bueno, entonces, vamos a continuar. Para continuar, entonces vamos a ver qué son los cuidados paliativos.
Muchas veces Ay, cuando nos no preguntan, empieces. Los que bueno, son... Ale, adelante. Hola, oye, disculpa, es que casi no te escucho porque alguien tiene un micrófono prendido viendo la tele y no te puedo distinguir bien lo que dices. Sí. No, Ale, ¿pediste la palabra? Es que no te escuché. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, ya se escucha. Te digo que ya creo que ya lo apagaron. Había un micrófono prendido que no me permitía escucharte claramente porque había muchísimo ruido, pero creo que ya quedó. Vale. Muchas Entonces gracias. continuamos. Sí. Bueno, vamos a continuar. Como les comentaba, vamos a definir ahora lo que son los cuidados paliativos. Que en muchas ocasiones cuando escuchamos cuidados paliativos decimos, no, pues es una muerte digna, ¿no? Nada más nos enfocamos en lo que es la muerte y no como tal, lo que es la definición de los cuidados paliativos. Y esto se refiere al cuidado activo y total de aquellos síntomas de las enfermedades que no responden a un tratamiento curativo. También integran los aspectos psicológicos, sociales y espirituales, que en la mayoría, creo que a todos nos enseñaron ver a un paciente como un ser Dios psicosocial. Entonces, aquí en cuidados paliativos vemos a una persona como un ser biopsico socioespiritual. Agregamos lo que es la espiritualidad, que en muchas ocasiones pues no se maneja en la mayoría de las veces. Solamente nos enfocamos en la atención física, pero también es importante lo que es la atención espiritual o psicológica, que muchas veces influyen en la recuperación de nuestros pacientes y el control de todos los síntomas que no responden a un tratamiento curativo. También se le brindan a los pacientes que tienen un pronóstico de vida inferior a 6 meses, que más adelante vamos a definir cuáles son los criterios para que un paciente sea considerado para cuidados paliativos. Bueno, también, como ya les comentaba, alivian el dolor y otros síntomas angustiantes, no solamente físicos, sino psicológicos y espirituales. Y se ayuda al paciente a vivir tan activamente como sea posible hasta que ocurra lo que es la muerte. Y van a integrar los aspectos psicológicos y espirituales del propio paciente. Así como nunca se va a intentar retrasar, perdón, ni acelerar lo que es la muerte, ¿no? Que en muchas ocasiones también se confunden, ¿no? Pues ya se encuentran cuidados paliativos y ahí lo van a matar. No, eso no es lo que hacemos en cuidados paliativos, sino mantenemos un estilo, una calidad de vida en ese paciente hasta que ocurra lo que es su fallecimiento. Entonces, una de las cuestiones que más hemos olvidado en esa situación también es preguntarle al paciente qué religión profesa. Lo pasamos por desapercibido y es muy importante preguntarles, ¿sale? Ya que en algunas religiones, por ejemplo, no aceptan ya mantenerlos con algún tipo de soporte cuando ya no se le puede ofrecer un tratamiento curativo o cuando requieren alguna transfusión. En el caso de los testigos de Jehová, ellos están en contra de la transfusión aunque pongan en peligro su vida. Entonces, si nos encontramos con uno de estos pacientes y no sabemos qué religión profesan y hacemos estas intervenciones o procedimientos, nos podríamos meter en lo que es una situación legal, ¿vale? Ya que ellos nos podrían demandar al estar en desacuerdo en que se realicen esas situaciones. Entonces, siempre se va a afirmar la vida y la muerte se considera como algo natural, como todos sabemos, en algún momento pues vamos a experimentar por ese proceso, que es el final de la vida. También se va a ayudar a la familia a adaptarse durante el proceso de la enfermedad y al propio paciente, obviamente, aliviando cualquier síntoma angustiante, los aspectos psicológicos, se mejora la calidad de vida. Y para que los cuidados paliativos sean eficaces,
es necesario también tomar en cuenta a la familia, ¿sale? Y debe de estar integrado por un equipo multidisciplinario que a continuación lo vamos a ver. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos fundamentales o primordiales en cuidados paliativos? Lo primero, pues ya, está de más mencionar que es mejorar la calidad de vida del paciente. Se va a brindar soporte al paciente y a su entorno durante la evolución de su enfermedad hasta la etapa terminal y hasta que ocurra lo que es la muerte, ¿no? Nunca se va a intentar adelantar ni prolongar el proceso de la muerte. Entonces, ¿cómo va a estar conformado nuestro equipo de cuidados paliativos? Quien va a dirigir al equipo tiene que ser un médico especialista, ya sea en cuidados paliativos o un médico algólogo, que sea experto en el manejo del dolor. El siguiente profesional debe de ser el área de enfermería, propiamente, que él tenga conocimientos en cuidados paliativos. Trabajo social, que se encarga de las relaciones propias entre el personal de salud y los familiares. El área de psicología, rehabilitación física, nutrición y otros que serían los oradores espirituales de acuerdo a las creencias y a las preferencias del propio paciente. También es muy necesario considerar si nuestro paciente, aparte de ser religioso, también es un ser espiritual. Entonces, cada una de las funciones de cada miembro del equipo, el médico, quien es la cabeza del equipo, integra lo que es el plan de cuidados paliativos, valora a su paciente, determina cuáles van a ser sus necesidades y acorde a ello arma el plan. Enfermería se va a encargar de llevar a cabo aquellas intervenciones que se encuentren en nuestro plan de cuidados y también va a valorar y a evaluar los procedimientos. Trabajo social, como ya les comentaba, se encarga de la relación del equipo multidisciplinario y con los familiares. Son quienes van a estar en estrecho contacto con los familiares y les va a estar informando acerca de la situación, así como del área médica. Trabajo social también debe de asegurarse que el paciente cuente con un documento que sea el consentimiento informado o en el caso de la Ciudad de México con una voluntad anticipada. El área de psicología, de preferencia también que tenga experiencia o preparación en el área, quien brinda el apoyo emocional al propio paciente y a los familiares. En el área de tanatología también se debe contar y se debe de involucrar en el equipo. El área de tanatología se va a encargar de preparar al propio paciente para su proceso y a la familia en la elaboración del duelo. Rehabilitación física en caso de que el paciente requiera y que no esté contraindicado, que el beneficio sea mayor que el daño que se le pueda ocasionar al proporcionarle rehabilitación. Ellos también valoran a sus pacientes y acorde a ellos arman su plan de actividades. Y nutrición, pues también se va a encargar de que ese paciente se mantenga con alimentación durante su estancia, siempre y cuando sea igual el beneficio sea mayor que el daño que se le pueda provocar, ya que muchas veces en una etapa terminal los pacientes suelen no tolerar las dietas y se valora mejor cuál es la dieta que tolere mejor, ya sea si una enteral o una parenteral. Y los oradores espirituales quienes van a ayudar y acompañar al propio paciente durante su proceso y a los familiares también. En el caso, en la situación de pacientes con COVID, tenemos nada más a los trabajadores sociales, médicos especialistas, enfermería, psicología, rehabilitación y nutrición. En el caso de oradores espirituales, es el único que, pues, debido a la situación, pues todavía no se cuentan con ellos, pero en pacientes que estén despiertos o que no se encuentren sedados, pues se podría implementar mediante videollamadas. Esto siempre y cuando el paciente esté de acuerdo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok. No, ninguna. Ok. Vamos a No, continuar. Bueno, entonces ya sabemos
quienes van a conformar el equipo multidisciplinario. Ya valoramos a nuestro paciente, entonces vamos a armar lo que es nuestro plan de cuidados paliativos y esos van a ser aquellas acciones indicadas, programadas y organizadas, como les comentaba hace un momento, por el médico tratante, quien va a ser la cabeza de ese equipo. Y todas estas acciones van a estar complementadas y supervisadas por el equipo multidisciplinario. Cada quien, quien brinda los cuidados o las intervenciones, debe valorar cómo está respondiendo ese paciente a las intervenciones que les estamos proporcionando. Si se están logrando controlar los síntomas o hay que hacerle alguna modificación a ese plan. Porque muchas veces nada más contemplamos los primeros síntomas cuando valoramos al paciente, pero posteriormente surgen nuevos síntomas, otras complicaciones, entonces el plan debe de estar modificándose constantemente, ¿sale? Vean, ¿qué consideraciones y aspectos debemos de tomar en cuenta al al armar nuestro plan de cuidados paliativos? Y son aspectos muy importantes, ya sea para el propio paciente, tanto como para la familia. Una vez que ya tenemos a nuestro paciente, estamos con él, lo valoramos y tenemos que ver cuáles son sus necesidades, qué es lo que vamos a manejar con él, qué grado de sufrimiento físico presenta, qué podemos hacer con él, cuáles son las razones de ese sufrimiento, qué es lo que está generando, cuáles son sus limitaciones físicas y psíquicas, cómo se está adaptando a la enfermedad y la familia también, y qué nivel de información poseen acerca de la enfermedad del propio paciente y de su evolución. Y qué opinan el propio paciente y los familiares de la situación. Si están de acuerdo o no en que se les brinde ya los cuidados paliativos, si están conscientes de que ese paciente puede complicarse más y llegar a fallecer en cualquier momento. ¿Cómo podemos ayudarlo a él y a su familia? ¿Y cómo se encuentra la familia ante esta situación? En el caso, en este apartado donde nos dice quién va a cuidar al paciente, se refiere anteriormente, se le brindaban todas las facilidades para que los pacientes pudieran tomar la atención en su domicilio. Pero derivado de esta situación, hay muchas limitantes para que un paciente pueda recibir los cuidados paliativos en su domicilio. Una sería que la familia se comprometa a capacitarse para, para tomar las medidas de precaución y de acuerdo a las necesidades también. O la otra, que sea en presencia de un personal de enfermería que estén con ellos y un estricto aislamiento, ¿sale? Para que se pueda brindar el cuidado. Y también de dónde desea la familia que muera el paciente. Muchos prefieren morir en sus hogares. ¿Qué apoyos cuenta la familia? Sus recursos económicos. Cuál es la situación laboral de ambos, tanto de la familia como para el paciente. Si cuentan con los recursos necesarios, también para que se lo lleven a casa y lo estén cuidando, si cuentan. Y sobre todo comentarles la situación y de las posibles complicaciones que puedan surgir. Bueno, entonces ya nos pasamos al siguiente punto, que son los aspectos legales en nuestro país para que podamos brindar los cuidados paliativos a un paciente. Como primero tenemos lo que es la Ley General de Salud en el marco jurídico de cuidados paliativos en México. Esta se publicó en el año 2009, donde incluyen su apartado sobre cuidados paliativos, que todos los pacientes tienen derecho a recibirlos en algún momento que llegaran a necesitarlos, pero más no es una obligación. Entonces no se le puede obligar a un paciente a recibir esos cuidados si no está de acuerdo. Y en caso de que los pacientes no estuvieran en sus facultades mentales para decidir por ellos mismos, lo puede hacer la familia. ¿Sale? Y en este aspecto se tendría que respetar la voluntad de la familia en caso de no contar con un consentimiento informado firmado por el propio paciente. Pero si se cuenta con el consentimiento y firmado por el propio paciente, se debe de hacer respetar eso.
¿Sale? Y el derecho a recibir información sobre su enfermedad y el diagnóstico, así como de las posibles complicaciones. Y esto les va a permitir tomar decisiones acerca de la atención que desee recibir al final de la vida. Entonces, eso se encuentra en la Ley General de Salud. Y para el caso de la Ciudad de México, existe lo que es un documento que se llama el documento de voluntad anticipada. Esto fue publicado el 7 de enero del año 2008, donde dice que cualquier persona tiene derecho a dejar por escrito su voluntad de la atención que desea recibir al final de la vida. Y esto se puede realizar ante un notario público, que la persona vaya y firme su voluntad y acerca de la atención que requiera recibir al final de su vida, si no está de acuerdo en recibir los cuidados paliativos, que se le desconecte cualquier tipo de soporte para mantenerlo con vida cuando ya no se le pueda proporcionar un tratamiento curativo. En el caso de pacientes hospitalizados y que no cuenten con este documento, lo pueden hacer en ese momento en la institución en donde se encuentre, en presencia de 2 testigos, lo pueden firmar. Y la única persona que no está autorizada para firmar este documento es el médico tratante. Esto por cuestiones legales de que no se interprete como que se le está obligando al paciente a recibir estos cuidados. De ahí en fuera, cualquier personal de salud puede fungir como testigos. Otras del acto legal, pues es la norma oficial mexicana, la 011, que nos definen los criterios para la atención de enfermos en situaciones terminales a través de los cuidados paliativos. Entonces, en el número 5.8 nos dice que para poder iniciar con el plan de cuidados paliativos indicados o prescrito por el médico tratante, se debe recabar la carta de consentimiento informado de conformidad con lo establecido en esta norma. Entonces, antes de empezar a brindar los cuidados, debemos de asegurarnos que el paciente o el familiar esté de acuerdo en que se les proporcionen estos cuidados al paciente, ya que muchas veces surge la situación de que solamente nos lo indican de manera verbal. Entonces no hay un documento por escrito, ni tampoco en la hoja del consentimiento que el paciente tiene firmado, tampoco indica los cuidados paliativos. Entonces ahí es donde debemos de asegurarnos que el paciente esté de acuerdo en recibirlos. Y antes de establecer un plan, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Hay que ser muy considerados de acuerdo a las creencias, religiones y costumbres particulares del paciente, que era lo que les comentaba desde un principio. Y todas las acciones de cuidados que realicemos deben de ser relacionadas y deben de ser registradas, incorporadas y documentadas en el expediente clínico del propio paciente. Y en cuanto a las consideraciones éticas, cuando un paciente ya se halla en el periodo final ya, entonces nuestro objetivo será, ya no será prioritario salvaguardar la vida, sino mantener la calidad de esa vida que todavía queda en el paciente. ¿Vale? Ya que surge que a veces los pacientes se mantienen ya con todo tipo de soportes, pero pues no se observa ni una mejoría, sino al contrario, el paciente se está deteriorando y más sin embargo, se sigue manteniendo. Entonces es un prolongamiento de la vida, ya es un sufrimiento físico y emocional, ya sea tanto para el paciente, para los familiares, que cada vez se vaya deteriorando más y que ya no se puede hacer nada por él. Entonces, es francamente maleficiente permitir, en este caso, el sufrimiento del paciente a buscar el alivio de su sufrimiento. Entonces, cuando podamos hacer algo por nuestros pacientes, en el caso de un sufrimiento ya físico o psicológico, se tiene la opción de una sedación, ya sea una sedación paliativa o una sedación en la agonía. Entonces, sabemos que pueden surgir algunas complicaciones ahí no deseadas, pero en el caso de buscar el alivio del sufrimiento de este paciente, la muerte pues no se podría considerar como un efecto indeseado, ya que pues en algún momento estamos conscientes de que va a suceder. ¿Vale? Entonces,
Ahí surge lo que es el principio de doble efecto, lo que podemos hacer por nuestro paciente. ¿Sale? Entonces debemos de valorar qué es lo que le va a hacer tanto daño, si el no sedarlo o mantenerlo ahí y que esté sufriendo. Ese es el principio de doble efecto y se puede aplicar en el caso de la sedación, entendiendo que el efecto deseado es el alivio del sufrimiento y el efecto indeseado pues sería la privación de la conciencia. Entonces, para que se considere ético el principio de doble efecto, la acción debe ser buena o neutra. Se debe de buscar, la intención es buscar el efecto bueno, o sea, proporcionar un alivio a nuestro paciente y debe de existir una proporción de equilibrio entre los dos efectos, ya sea el bueno y el malo. Entonces valoramos qué es lo que le va a ayudar más, el que lo cedemos o el que se mantenga así sufriendo, ¿no? Entonces, en cuanto a los principios bioéticos, pues tenemos cuatro, lo que es la autonomía, les comentaba, siempre hay que respetar las decisiones de nuestro paciente y eso se refiere en cuanto a la autonomía. La justicia, ser justos con todos, la atención debe de ser igual y siempre buscar un beneficio para nuestros pacientes y no un daño. ¿Vale? Entonces, en nuestro país contamos con un modelo mexicano de cuidados paliativos y en esto nos indica eh, la estructura y el personal que se requiere de acuerdo al nivel de atención. En el caso del segundo, en cualquier nivel de atención se debe proporcionar los primeros. En el caso de primer nivel, enfermería debería de tener ya los conocimientos básicos para poder abordar a ese paciente que requiera y referirlo a un segundo nivel. Y en el caso de segundo nivel se requieren ya los profesionales, de preferencia con una preparación en el área de cuidados paliativos. Y quienes dirijan el área pues deben de contar con una maestría y un doctorado para el tercer nivel. Entonces va a estar conformado por todo el equipo que ya les mencionaba hace un momento. Y también se pueden complementar con otras terapias, ya sea acupunturistas, voluntarios, consejeros espirituales en caso de ser necesarios. Entonces, para que podamos definir a nuestro paciente que ya requiere cuidados paliativos, pues tenemos criterios legales para poder definirlo. Nos vamos a enfocar en enfermedades no oncológicas, porque también existen para enfermedades oncológicas. En el caso de enfermedades no oncológicas, debe haber un deterioro progresivo y una progresión de la enfermedad primaria. Debe de estar clínicamente documentada para que se pueda sustentar ese deterioro y un deterioro reciente del estado nutricional que es mayor del 10%, perdón, en los próximos 6 meses, un deterioro del estado funcional de nuestro paciente y esto lo valoramos mediante la escala de Karnofsky, que debe de ser menor del 50%, que indica una dependencia, perdón, un deterioro importante y dependencia en al menos 3 de 6 de las actividades en el índice de CATS, que más adelante vamos a ver las escalas para poder valorar a nuestros pacientes. Y otros de los criterios pues son las enfermedades que también son progresivas. En el caso de enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, hepáticas y renales, o en el caso del SIDA también se podría considerar para pacientes terminales. Y el proceso de atención hacia nuestros pacientes, una vez que ya lo diagnosticamos, ya tenemos nuestro plan de cuidados, ya lo evaluamos, entonces proporcionamos los cuidados y valoramos cómo está funcionando nuestro plan, si hay que agregarle algo más o quitarle, y un seguimiento continuo. ¿Sale? La atención debe centrarse siempre en la persona, en el paciente y la dignidad en todo el proceso. ¿Alguna duda hasta aquí? No,
Bueno, entonces vamos a continuar con las escalas que comúnmente se utilizan para valorar a nuestros pacientes paliativos. Y unas de ellas, pues la primera es el índice de Katz, ¿sale? Son actividades de la vida diaria y una puntuación de 1 nos indica que nuestro paciente pues requiere ayuda para realizarlo. Y en cada uno se va a dar una puntuación del 0 al 1, el 0 donde el paciente lo puede realizar sin ningún problema, sin ayuda, y en el 1 pues que depende en alguna parte, en algún momento. Y esto se puede valorar en pacientes que no estén sedados. La escala del dolor, la mayoría pues, de los pacientes van a presentar dolor, signos también de dolor. Y pues la escala pues ya la conocemos, que es la escala de EVA, que va del 0 al 10. La escala de Karnofsky, que les comentaba hace un momento, que es para valorar el deterioro funcional. Que esta va del 0 al 100%, donde el 100% nos indica que el paciente puede realizar sus actividades de manera normal y no hay síntomas ni signos de enfermedad. En un 90%, pues la actividad es normal, pero ya hay presencia de signos y síntomas leves que indican alguna enfermedad. En el caso del 0%, pues es un paciente que ya ha fallecido. El 10% es un paciente que se encuentra moribundo, el 20% que está gravemente enfermo y se mantiene por el soporte que le estamos brindando. Y en la mayoría de los casos, pues, se mantienen entre el 10 y el 50%. Bueno, ¿cómo vamos a saber si nuestro paciente se encuentra en una fase de agonía? Para eso ocupamos la escala de Menten, que nos ayuda a valorar si nuestro paciente se encuentra en una fase agónica o preagónica. En la presencia, perdón, de 1 a 3 signos, se encuentra en una fase preagónica de esta tablita que les estoy presentando. Y si presenta de 4 a 8 signos, pues se encuentra en una fase de agonía. Y por lo regularmente, pues van a fallecer en las próximas 96 horas, según la literatura, pero muchas veces es antes de las 72 horas o incluso en 24 horas fallece. ¿Sale? Son de las complicaciones que surgen en una etapa terminal y que muchas veces también lo vemos en pacientes que ya fallecen en las próximas horas. En el caso de los pacientes sedados, tenemos la escala de sedación, que es la escala de Ramsay, o podemos también ocupar la escala de RAS. En el caso de Ramsay, pues va de 1 a 6 puntos, donde el paciente se encuentra con una sedación profunda en la puntuación 6, y en un nivel 1, pues está despierto, ansioso, agitado y pues que no hay un buen descanso. ¿Sale? En el caso cuando tenemos a un paciente con sedación paliativa, pues tenemos que valorar constantemente que el paciente esté bien sedado para que se cumpla con el objetivo, ¿no? De aliviar el sufrimiento. Bueno, en el último mes de vida, pues sabemos que va a haber un deterioro progresivo de la enfermedad propia y unas complicaciones que pueden surgir también, y la intensificación de los síntomas previos. Para eso podemos ocupar las medidas generales para controlar los síntomas que nos brinda lo que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que son 8 criterios. Que nos dicen, la primera pues es evaluar antes de tratar. Tenemos que evaluar, valorar a nuestros pacientes, explicar las causas que originen esos síntomas y ese sufrimiento. La estrategia debe de ser farmacológica y no farmacológica. También se le debe explicar al paciente el porqué de los síntomas y el porqué de las posibles complicaciones que puedan surgir, tanto como a él y como a su familia, en todo momento en que se le esté brindando ya la información o los informes. En ese caso, pues le corresponde a los médicos. Recordemos que en cuanto a los aspectos legales, pues el médico es quien se encarga de dar la información a los pacientes. Nosotros podemos cumplir con cuidar a nuestros pacientes, brindar con todas las intervenciones que nos correspondan.
El tratamiento debe ser individualizado, perdón, para todos los pacientes. No podemos ocupar el mismo plan para todos los pacientes porque sabemos que sus necesidades van a ser muy distintas. Una monitorización continua de los síntomas y la atención de los detalles. Por ejemplo, las vías de administración de los medicamentos, si tienen alguna dificultad para deglutir, si es por vía oral o por vía subcutánea, y si cuenta con un acceso venoso, entonces elegir la mejor vía para administrarles los medicamentos. Entonces, pues si tenemos un paciente con un acceso venoso, pues no es necesario, si el medicamento se puede administrar por vía intravenosa, pues no es necesario pues aplicarlo por vía ya sea intramuscular o subcutánea. Y pues estar revisando continuamente cómo está tolerando o respondiendo nuestro paciente a los cuidados que les estamos brindando. Y eso ya se los había comentado hace un momento, revisar las veces que sea necesario nuestras intervenciones, los resultados, si se está cumpliendo con el objetivo, o si hay que agregarle otras intervenciones más o retirar algunas que ya no necesita el paciente u otras necesidades más que hayan surgido durante esos días. Y pues no limitar a los tratamientos o la uso de los fármacos en pacientes que igual, aquí siempre va a depender del tipo de paciente que tengamos, si el paciente está despierto, o está sedado. También podemos, ocupar varias terapias, para mantener a nuestros pacientes, siempre y cuando esté teniendo en cuenta sus limitaciones físicas, si se puede levantar, no se puede levantar, puede hablar, nos puede responder adecuadamente y todos esos pequeños detalles lo debemos de tener en cuenta pues antes de brindar algún tratamiento o alguna terapia. Bueno, ¿y cuáles van a ser los últimos síntomas? Bueno, los síntomas del último mes de vida, estos son los más frecuentes y algunos de ellos pueden ser por reacciones adversas a los medicamentos y sobre todo va a haber un distrés emocional en el propio paciente y una pérdida de sentido existencial. ¿Sale? La mayoría de estos síntomas pues son muy intensos, ya sea por el proceso de la propia enfermedad o de los medicamentos que les estamos administrando y debemos de manejarlos también en caso de que llegaran a aparecer algunos de ellos. ¿Sale? Bueno, ¿qué cuidados podemos hacer por nuestro paciente? Los cuidados de las principales alteraciones de la cavidad oral, pues son las más frecuentes, las infecciones, dolor, alguna inflamación, por ejemplo, la gingivitis, la mucosa puede estar deshidratada, puede haber, como ya les comentaba, dificultad para deglutir, para pronunciar las palabras, la serostomía o la boca seca y un mal aliento también en caso de que pues son pacientes que a veces ya no pueden tener una adecuada higiene y pues ahí es donde entramos nosotros para prevenir todas esas complicaciones. En el sistema digestivo pues puede haber náusea también, vómito o estreñimiento y puede deberse, bueno, se presenta en cerca del 6 al 60% de los pacientes que ya están en cuidados paliativos y esto puede deberse pues por acción directa de los medicamentos o por algunas alteraciones metabólicas o que no estén en el caso del estreñimiento, que esté en el caso más común, con el uso de los opioides provoca estreñimiento y pues ahí pues ese manejo con laxantes en caso pues, de que no mejoren pues está como última opción lo que es un enema, ¿no? Se deja como última opción debido pues a los que puede ser muy traumático para los pacientes. También hay delirio y este puede ser hipoactivo o hiperactivo. En el hipoactivo pues hay una
Disminución de la actividad motora, el paciente está letárgico, somnoliento en todo momento, puede estar apático, confundido también, y en el caso del hiperactivo, pues es todo lo contrario, ¿no? Hay un aumento de la actividad motora, puede haber alucinaciones, agitación, puede estar muy irritable, muy inquieto, puede estar muy hipervigilante. En esos casos lo que más comúnmente ocupamos pues es el aldol o el haloperidol, que se administra por vía intravenosa de 2.5 a 5 miligramos en bolo, de acuerdo a las indicaciones médicas. Sale muchas veces pueden ser también por el uso de los mismos fármacos o un paciente que ya esté en proceso de destete, que estuvo sedado por un tiempo prolongado y pues son como una de las reacciones secundarias de los medicamentos. O en el caso de en una fase agónica también puede aparecer lo que es el delirio. También puede estar presente lo que es la ansiedad, que las crisis de ansiedad que muchas veces se llegan a confundir con los signos de un infarto, pero esto se debe descartar mediante un electrocardiograma que no sea realmente un infarto, sino una crisis de ansiedad, que muchas veces refieren que ya les cuesta mucho trabajo respirar, que les duele mucho el pecho, están muy agitados. Entonces, lo primero que se nos ocurre, pues, es un infarto, ¿no? Pero debemos de descartar eso mediante un electrocardiograma y que realmente sea una crisis de ansiedad. Y esto puede aparecer por el propio proceso de la muerte, en el caso que se llegara a presentar en un paciente que esté en una fase de agonía, una fase preagónica, un paciente hospitalizado también, y que incluso ya se encuentra en cuidados paliativos, o en las familias también, por el propio miedo de afrontar la realidad de la muerte, pueden aparecer estos tipos de crisis. Y en los síntomas somáticos, pues bueno, palpitaciones, contracturas musculares pueden estar inestables, perdón. En el caso de las conductuales, pues puede haber una irritabilidad, y pueden estar muy inquietos, se quieren levantar, quieren caminar, se quieren quitar todo y entonces ahí es donde debemos de prestar mayor atención. En el caso también de lo que es el delirio, son pacientes que tenemos que los tenemos que tener bajo vigilancia estrecha, ¿sale? Para evitar que se lastimen. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales? Lo que debemos de tener en cuenta y algo que pues no debería de faltarle a un paciente ya en cuidados paliativos, especialmente en ellos, y que pues son los cuidados que proporcionamos a todo tipo de paciente también que esté hospitalizado. Pues el baño debe de ser diario, el masaje suave se le debe de rehabilitar, los cambios de posición debemos de valorar si toleran o no toleran, si cuál sería si sería un beneficio o sería un daño, le podríamos provocar algún daño el tan solo hecho de cambiarlo de posición. La ropa de cama pues debe estar limpia, no deben de haber arrugas, lo que ya sabemos, para evitar lo que son las úlceras por presión o las complicaciones de las mismas. El jabón debe de ser neutro para evitar alguna lesión en la piel, se debe lubricar por lo menos una vez durante nuestro turno, o las veces que sean necesarios. Hay algunos pacientes que están muy deshidratados y que requieren la lubricación continua, ¿sale? Y eso nos va a ayudar también, como ya les comentaba, la prevención de úlceras por presión. Y el secado, en debemos de tener mucho cuidado en el caso del secado, vigilar muy bien los pliegues de flexión y en los genitales, ya que son zonas donde comúnmente se acumula la humedad, donde cuando nos secamos bien, y eso nos lleva pues a algunas infecciones, a una dermatitis en esas áreas o incluso a alguna tiña, ¿no? Por la misma humedad, y estos son los sitios donde comúnmente se presentan las lesiones y es donde debemos de tener cuidado para una liberación de presión continua. No lo podemos movilizar, pero bueno, por lo menos podemos liberar los puntos de presión. ¿Sí? Y la tensión en la agonía o en situación de últimos días.
La agonía, pues sabemos que es el periodo de transición entre la vida y la muerte. Es donde va a haber es la situación que viene antes de la muerte, ¿no? Cuando nuestro paciente ya se encuentra en una fase agónica, pues sabemos que en las próximas horas, pues va a morir. La muerte va a ser inminente y que esta puede ocurrir en las próximas horas o en los pocos días que les comentaba, no, generalmente no es mayor de las 72 horas, que serían 3 días, ¿no? Y a menudo pues viene acompañado de una disminución del nivel de conciencia y aparecen muchos síntomas más. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener durante la situación de últimos días? La intensificación de los síntomas previos, que no es posible controlar y la mayoría de ellos se les conoce como síntomas refractarios. Los síntomas refractarios, perdón, son aquellos síntomas que no es posible controlar. Un ejemplo, pues podría ser el dolor o la disnea. En el caso del dolor, pues ya tenemos a pacientes que ya le estamos administrando morfina y aún así el dolor no se logra controlar. Y pues tenemos, como ya les comentaba, la opción de la sedación. Entonces, uno de ellos, pues, se conocen como síntomas refractarios. La debilidad, pues, cada vez va a ser más extrema, van a tener menos fuerzas, ya sea para hablar, para caminar, en el caso de los pacientes que estén despiertos. La disminución progresiva del nivel de conciencia, cada vez van a estar más confusos, van a estar ya con delirio, van a estar más hipoactivos, pasando la mayor parte del día durmiendo sin respuestas o incluso llegar a un coma. Pueden aparecer síntomas y alteraciones de deterioro intenso y la aparición pues, de los trastornos cognitivos, que ya vimos algunos de ellos. Y bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo durante la atención en la agonía? Pues el objetivo es conseguir una muerte digna y con suficiente grado de confort físico, emocional y espiritual de la persona. Como vemos, manejamos mucho lo que es la espiritualidad. Y bueno, cuando ya estamos en esta situación, ¿cuáles van a ser los miedos familiares más comunes o hasta incluso del propio paciente? Ya que pues ninguno pues estamos preparados para este proceso, ¿no? Y los miedos más comunes, y más aún en esta situación que los familiares no se encuentran en el momento en que ocurre la defunción, pues tienen miedo de que el paciente no vaya a recibir la atención adecuada cuando ocurra este proceso. También tienen miedo a hablar de la enfermedad con el propio paciente o incluso algunas veces piden que no se les dé el diagnóstico al propio paciente, que no se le diga que se puede complicar y que pues, ya no se le puede ofrecer un tratamiento curativo. O incluso de que pues en algún momento va a fallecer, ¿no? O que el propio paciente pues diga que o haga conciencia de que en algún momento pues va a fallecer también. Tienen miedo de que algún miembro de la familia pues le diga la verdad al paciente de que pues su situación es muy crítica y que en algún momento pues puede llegar a ese proceso también. En el caso de que estuvieran en domicilio cuidando a un paciente paliativo, pues la familia también surge ese miedo al no saber, a no estar presentes cuando muera el paciente, a no saber identificar la muerte, a estar solos en el momento de la muerte, porque dicen, ¿qué hago si se me va? Entonces, pues bueno, ¿no? Y a la soledad, sobre todo después de la muerte, ya que muchas veces, pues el paciente es la cabeza de la familia, es el papá, sus hijos están todavía chicos y bueno, y pues de ellos dependen el 100%, ¿no? Esos son de los miedos más comunes. Bueno, antes de continuar con la sedación paliativa, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, ninguna. No. Bueno, pues vamos a continuar. Nuestro siguiente punto a ver ahorita, pues
como ya les venía diciendo, pues es la sedación paliativa, ¿no? Entonces vamos a definir qué es la sedación paliativa y qué es la sedación en la agonía. Son aspectos y situaciones muy diferentes. En la primera, la sedación paliativa se le puede proporcionar a cualquier paciente que ya se encuentre en esta situación con el objetivo de conseguir el máximo confort físico, espiritual y psicológico del propio paciente. Entonces, en la sedación paliativa, las dosis de fármacos o las combinaciones deben de ser mínimas. Lo que se busca es reducir la conciencia del paciente. Esto, pues, les comento con dosis mínimas. Y en la sedación de la agonía se busca, las dosis ya son más altas y se busca lo que es la disminución profunda del nivel de conciencia y previsiblemente irreversible, ¿no? En la agonía es cuando ya aparecen lo que es el delirium refractario que ya no se puede manejar o controlar, o el nivel del dolor ya es muy intenso, esto en una fase agónica. Y en la fase paliativa, pues es cuando lo pida el propio, ya sea el propio paciente o los familiares, ¿no? Y esto, en la paliativa, pues igual es con el fin de aliviar los síntomas refractarios que ya le comentaba hace un momento. Y en la agonía, pues lo que se busca, el objetivo, pues es una muerte confortable, ¿no? Que el paciente muera sin tanto sufrimiento. ¿Y en qué situaciones van a estar indicadas la sedación en la agonía? Les comentaba en el delirium, en un 73%, es cuando hay indicaciones de sedación, cuando hay un sufrimiento psicológico en el 41%, ya sea por parte del propio paciente o de los familiares. En el caso de la disnea, en un 9%, en el caso de una hemorragia ya no es posible controlarla, en un 9%, o en el caso de dolores, en un 4.5%, pues ya es mínimo, ¿no? Bueno, como sabemos, también hay necesidades espirituales en el paciente que ya se encuentren en esta situación. Les comentaba en un principio, la espiritualidad la confundimos muchas veces con lo que es la religión. Muchas veces escuchamos espiritualidad y lo relacionamos con religión. Cuando le preguntamos a cualquier persona, oye, si tú eres espiritual, y me dice, no, no creo en Dios o no voy a la iglesia y nada, y empiezan a relacionar lo que es la espiritualidad con la religión. Entonces, no, la religión es creer en un ser supremo y seguir conforme lo que dicte su religión. Y la espiritualidad, pues no, en la espiritualidad es el conjunto de pensamientos, valores, conceptos, ideas, ritos y actitudes de la propia persona. Entonces es de cómo, de qué manera pues estamos viendo la vida, cuáles son nuestras creencias, nuestros conceptos acerca de la vida, de la muerte y todo eso, ¿no? Se busca tener un conocimiento profundo y buscar un sentido de vida. En cuanto a eso se refiere lo que es la espiritualidad, porque buscamos un sentido de vida. Entonces, si ya tenemos claro lo que es la necesidad lo que es la espiritualidad y lo que es la religión. Entonces, durante el proceso final de la vida, pues van a haber esas necesidades. Y cómo se van a manifestar y cómo podemos manejar o ayudar a nuestros pacientes. Un paciente en una etapa terminal, pues tiene necesidad de ser reconocido y tratado como persona, que en algunas veces pues, se nos olvida de que pues estamos atendiendo a una persona y no a un ser inerte, se podría decir. Muchas veces tenemos ahí a nuestros pacientes o el espacio no es el adecuado, no tiene mucha privacidad, lo estamos bañando y está completamente destapado sin proteger sus áreas de genitales. Y bueno, me ha tocado en algunas ocasiones ver con algunos compañeros que les digo, y más cuando supinamos a un paciente, en los pacientes que se manejan en la terapia, que están en posición prono y al momento de supinarlos, pues bueno, quitamos todo
y ni siquiera protegen los genitales. Y les digo, pues ponle un pañal. Y me dicen, no, pues ya ahorita lo voy a acomodar. No, pues primero protégele los genitales, cuida su integridad, ¿no? Y ya después lo acomodas, lo vistes, lo bañas, lo que quieras. Entonces, ese es uno de los puntos más que considero más importantes durante la atención de nuestros pacientes, el cuidar siempre su privacidad, ¿sale? Y su integridad, sobre todo como persona. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos tuvieran tanto tiempo así, o sea, expuestos al 100% sin un poco de privacidad. La necesidad de volver a leer su vida, o sea, ya cuando se encuentran en una fase terminal, muchas veces están en una agonía muy prolongada que algunas veces han llegado más allá de las 72 horas, y eso porque en algunas ocasiones pues tienen todavía necesidades, todavía tienen círculos que no han podido cerrar, y en el caso de pacientes con COVID pues sabemos que sus familiares no están tan cerca, pero podemos hacer algo por ellos, acompañándolos en todo momento y ayudarles pues a cerrar ese proceso, ¿no? Necesidad de encontrar el sentido de la existencia o la búsqueda de sentido y de la propia muerte. Muchos, digo, me incluyo, tenemos miedo en algún momento de que, pues, cómo vamos a morir, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que hay el más allá. Entonces, como no sabemos qué es lo que sucede después de la muerte, pues sí tenemos mucho miedo, ¿no? De pasar por ese proceso. Entonces, lo mejor es el acompañamiento, que puede irse como una de las actividades en el caso del área paliativa. La necesidad de reconciliación, de sentirse perdonado, esto es muy importante, creo que a la mayoría nos ha tocado en algún momento, antes de la pandemia, digo, cuando los pacientes los teníamos ahí también en una fase terminal ya, que no se podían ir, pero entraban los familiares, hablaban con ellos y al poco momento pues ya fallecían o incluso en presencia de sus familiares se iban. ¿Y eso por qué? Porque tan solo la presencia o el escuchar a sus familiares los ayudaba a cerrar este proceso. Había una reconciliación o un perdón, ¿no? También tenemos la necesidad de expresar los sentimientos religiosos, que es lo que debemos de tener muy en cuenta. En el caso de los católicos, pues acostumbran dejar algunos rosarios, algunas estampas para sus familiares. Eso lo podemos también entregar al momento en que ocurra la defunción o en una fase agónica, dependiendo de la religión que profesemos. Y recordemos que también que nuestras creencias no deben de incluir o no deben de chocar con las del paciente. Nos tenemos que adaptar y no podemos imponer nuestra religión de por medio. La necesidad de liberarse de la culpa también, o de perdonarse. Pues bueno, muchas veces intentan buscar respuestas terrenales a cuestiones existenciales como lo que es el morir, que en algún momento creo que todos nos hemos preguntado es el por qué vivimos o el por qué morimos, ¿no? Y qué es lo que hay después de esto. También van a sentir necesidad de amar y de ser perdonados. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo en esto? Hablando con nuestro paciente y sobre todo el contacto físico, que es muy importante, ¿sale? El paciente tiene miedo a morir porque no sabe qué va a suceder, está solo además, no escucha a su familia, no tiene a su familia al lado y lo único que tiene pues, es a nosotros. Entonces, para que consideremos lo que muchas veces escuchamos, pues es una buena muerte. Entonces, ¿en qué va a consistir una buena muerte? En que el paciente se encuentre libre de malestar físico, psicológico, espiritual, en el propio paciente y en sus familiares. Que esté libre de todo malestar y sufrimiento. Y que sea acorde con los deseos de los pacientes y de sus familiares. Como les comentaba hace un momento, si el paciente no cree en ninguna religión ni nada, es un paciente ateo, por decirlo así, entonces si nosotros somos católicos, no, pues es que le voy a dejar esta estampita o lo que sea, no podemos hacer eso porque en este caso
no es acorde con los deseos del propio paciente. Si el paciente dice que pues no cree en nadie, pues está bien, pero podemos manejar con él lo que es la espiritualidad, ¿no? Y pues hay que adecuarlo razonablemente, de acuerdo a a la cultura del paciente y a nuestra ética y a las normas pues de cada institución, ¿no? Y pues bueno, eso ya vimos lo que es una buena muerte y cuál sería la peor manera de morir o una mala muerte, pues sería morir solo. Si dejamos morir a nuestro paciente solo, no estamos cumpliendo, en primera, no estamos, estamos incumpliendo con nuestro código de ética y no estamos haciendo bien lo que es con lo que nos corresponde y estamos dejando morir solo a nuestro paciente y no le estamos proporcionando lo que es una muerte digna, ¿sale? La primera, como les comentaba, es un momento cómo podemos despedir a nuestro paciente si se encuentra en una fase terminal. Estamos viendo que está ya sufriendo demasiado, ya lleva más de 24 horas en agonía, ya se le están pasando todos los medicamentos y todo eso, pero pues el paciente todavía sigue, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es prolongando su sufrimiento cuando podemos hacer algo por él. Recuerden que el último sentido que perdemos al morir, pues es el oído. Entonces, en cualquier momento y por más sedado que esté, nuestro paciente siempre nos va a escuchar, ¿sale? Y que mejor que hablarle durante todo ese proceso. Y recordarles que también siempre debemos avisarle qué es lo que le vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Siempre hay que explicarle eso al paciente, por más, aunque esté bajo sedación. Lo primero que le podemos pedir a nuestro paciente, nos sentamos ahí a un lado con él o parados como ustedes estén cómodos y todo. ¿Qué le vamos a pedir? Que el paciente se perdone y que pida perdón. Sobre todo hacerle conciencia de que ya, explicarles de que ya no podemos proporcionarle más tratamiento para curarse, sino que lo que estamos haciendo por él es controlar sus síntomas y para que no sufra, ¿no? Y en ese momento, pues es el mejor momento en que él tiene para que pueda perdonarse y pedir perdón si tiene algo pendiente o lo que sea. La otra es no dejar nada pendiente, ¿sale? Muchas veces no tienen cosas pendientes, por eso no se van, hasta que pues ya su cuerpo diga, pues ya no, ¿no? Buscar un ambiente tranquilo. En este aspecto, pues ha estado un poco alterado porque la mayor parte de las salas pues están muy abiertas, no hay la suficiente privacidad para cada paciente, ni nada como quisiéramos que se tuviera, ¿no? Un ambiente tranquilo, un cuarto aislado completamente para él, para su familia, en el caso de que el paciente reciba una visita por parte de la familia, que primero, ahí entra lo que es trabajo social, que es quien se comunica con la familia. Si desea, nada más se le otorga una visita durante toda su estancia. Y una vez que ya el familiar ya llega a la unidad, entonces entra lo que es psicología y tanatología. ¿Para qué? Para manejar las emociones de ese familiar y prepararlo para pasar a ver a su paciente. Como sabemos que una vez que ya el paciente ingresa a la unidad, pues ya no vuelve a ver a su familia hasta el alta, en caso de mejoría o en el caso pues de un deterioro, pues serían para ya cuidados paliativos y es cuando tienen la oportunidad los familiares de entrar a visitarlos, pero ya no los encuentran como antes o como la última vez que los vieron. El paciente ya se ve más deteriorado físicamente y eso pues es algo traumático para los familiares, ¿no? Es muy impactante el no encontrarlo como la última vez que los vieron. Entonces todo eso se debe preparar al familiar, advertirle que posiblemente ya no lo pueda ver como la última vez, ¿no? Que debido al proceso de su enfermedad y a todas las complicaciones que ha tenido, pues pudo haber habido una alteración en cuanto a su aspecto físico.
Entonces, pues de eso se va a encargar lo que es el psicólogo, y el tanatólogo pues se va a encargar también de preparar a la familia para la elaboración del duelo y para la aceptación de la situación. ¿Y qué van a hacer con el paciente? En el caso de psicología y tanatología, pues también es brindar el apoyo emocional, y el tanatólogo lo que debe de hacer, pues es preparar al paciente para su propia muerte. Entonces, como enfermería, pues es el acompañamiento continuo con nuestro paciente, los cuidados, y también a eso iba, a evitar los dramas. Una vez ya preparamos a nuestro familiar, ya están conscientes de cómo es la situación del paciente y de cómo lo pueden encontrar. Entonces, pues qué mejor que evitar los dramas, aunque sí es algo muy impactante y muy triste para ellos el tener que despedirse. Pues bueno, en lo medida de lo posible, pues que se evite, ¿no? Y esto para que el paciente también se pueda ir. Mantener la serenidad en todo momento, tanto nosotros como profesionales y el resto del equipo. No dejar a nuestro paciente solo hasta el último momento, hasta que fallezca, y les comentaba el contacto físico en todo momento con nuestro paciente. Le estamos hablando, y si está el familiar y estamos ahí en presencia cuando lleguen, pues también comentarles que la importancia del contacto físico, ¿no? Entonces ellos obviamente pues entran con su EPP y todo. ¿Vale? Debemos de tomar también en cuenta todas las medidas de precaución para evitar alguna infección hacia los familiares. Entonces, ¿tienen alguna duda, preguntas, quejas o comentarios? Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. Por ejemplo, cuando comenzaba el curso nos comentabas que es parte de todo un equipo multidisciplinario. Es decir, comentaste la nutrióloga, el psicólogo. Esto también va para, por ejemplo, en el turno nocturno. La guardia pasada, por ejemplo, nuestros pacientes también son familiares de otros pacientes. O sea, son padres, son hijos, son hermanos. Estaba yo en la guardia y veo que un paciente se levanta y está llorando. Preocupada yo me acerco a preguntarle si tiene algún dolor o en qué puedo ayudarlo. Y me dice que le acaban de avisar que falleció su papá en otro hospital. Entonces, como te comento ahorita, pues también él es familiar de otro paciente. En este caso, ¿qué procede? En el caso de esta situación, sí hemos tenido igual muchas situaciones aquí, perdón, que hay más de un miembro de la familia, ¿no? Que están contagiados. Entonces ahí se puede, en el primer momento, si nosotros estamos ahí con el paciente, lo mejor que podemos hacer por él en ese momento cuando recibe la noticia, pues es escucharlo y acompañarlo. Posterior a ello, se debe de, pues, tomar los datos de ese paciente para que se interconsulte con psicología o tanatología, que lo más ideal sería tanatología, ya que pues el paciente va a pasar por un proceso de duelo, y pues seguramente va a ser un duelo patológico, primero porque no tuvo la oportunidad de despedirse de su familia, y en la situación en la que se encontraba cuando recibe la noticia, y en el momento, en el lugar y todo eso influye. Pero sí podríamos hacer eso, tomar los datos y pues interconsultarlo con tanatología. Pero en el caso del nocturno, creo que no cuentan con tanatólogos durante el turno, solamente es matutino y vespertino. Ok, entonces en este caso sería nada más como dejar nota para referirlo o comentar solo al compañero de la mañana en la entrega de turno. De preferencia con el jefe de área o con su líder o con el monitor. Ajá. Para que ellos, al momento de enlazar al turno matutino, pues se realice la interconsulta de ese paciente, porque sí se cuentan con tanatólogos y psicólogos en la unidad, y ellos son, pues, o sea, ahora sí que los expertos en el manejo de esta situación. Ajá, pero de preferencia con un tanatólogo cuando es en el caso de pérdidas.
Cuando es en caso de depresiones o manejo de emociones, que muchas veces están con algún estrés, están aislados, que no quieren platicar con nadie por el mismo proceso de su enfermedad, se pueden igual a presentar una depresión. En esos casos sería con un psicólogo. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Bueno, pues por mi parte sería todo. Aquí les dejo la bibliografía, donde pueden encontrar o igual complementar esta información. Y pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Florentino, por esta participación. También les agradezco mucho a las personas que se encuentran conectadas. Damos por terminada la sesión. Es importante que se registren en la liga que les dejé en la caja de comentarios para validar. Otra cosa importante, no compartan esta liga, solamente las personas que se encuentran aquí, para que todas y todos tengan la oportunidad de tomar la sesión completa. Muchas gracias por la permanencia. Hasta luego.